Apreciados amigos y hermanos, he estado leyendo, no digo bastante, pero me he tomado el tiempo de leer sobre el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, la vida de David. Y es bastante interesante, una vida muy interesante, podríamos decirlo en esas palabras, la vida de David. Pero vamos a tocar aquí capítulo 11 de Segunda de Samuel. Y dice así el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salían los reyes a la guerra. Y aquí esto es interesante, dice, aconteció al año siguiente. El año anterior, David con su ejército salieron y fueron en batalla, tuvieron una gran batalla contra los asirios. Y voy a leer un versículo nomás para resumir eso. Capítulo 2 Samuel, capítulo 10, versículo 18. Mas los asirios huyeron delante de Israel, y David mató de los asirios a la gente, y David mató a los asirios a la gente de 300 carros y 40.000 hombres de a caballo. Hirió también a Sabac, general del ejército, quien murió allí. Así que vemos lo que leemos en el capítulo 11, dice, aconteció al siguiente año, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Es decir, ya en el año anterior David salió a la guerra y vencieron, y salieron victoriosos contra los asirios y destruyeron al ejército asirio. Y todos los años, no sé si era todos los años, pero se ve acá que había un tiempo que se iba a la guerra, que era en los tiempos de primavera, porque era el tiempo donde no llovía, no solía llover. Ya cuando empezaba el verano, empezaba la lluvia, después el invierno, y se hacía difícil para entrar en batalla, se le hacía difícil a todo. Y como que cuando salían, los generales o el rey de cada país a hacer guerra contra otro país, los solían hacer en primavera. Entonces dice, aconteció al año siguiente, después que el año anterior habían derrotado a los asirios, el ejército de David salió a la guerra. Y la pregunta aquí es interesante esta. Pero David dice al final del versículo 11, del capítulo 11, versículo 1, pero David se quedó en Jerusalén. David no fue a esa batalla contra los amonitas. David envió a Joab y con él a su ejército, y destruyeron a los amonitas y sitiaron la capital de los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Y esto, hermano, cuando uno tiene una responsabilidad, y la responsabilidad del rey, salvo que no tuviese algún problema físico o alguna otra tarea, pero fíjese lo que dice el versículo 2 de Segunda de Samuel, capítulo 11. Y sucedió, ese día que él decidió no ir a la guerra, y sucedió un día, al caer en la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba
sobre el terrado de la casa real. Es decir, él se quedó en la casa, ahí en el palacio, y en aquel día, al caer la tarde, se levantó David. Se ve que estaba descansando, se tomó, por así decirlo, vacaciones. Miren los resultados de... Era el rey. Y en ese tiempo el rey salía, es decir, salía al frente del ejército. Así pasó con el rey de Babilonia, Nabucodonosor. O sea, lo mismo sucedió con los medos persas, con Darío, con... Ay, no me acuerdo el otro rey. Estaba también Artajerje y Ciro, el rey Ciro. Después con los griegos, Alejandro Magno, y así. Es decir, el rey iba al frente, por lo general, al no ser algo especial que impida que pueda ir el rey a la guerra, o porque ya sea el rey un hombre muy grande, o que el rey sea muy joven. Entonces, ahí David tenía que haber estado allí en la guerra. Y vamos a ver más adelante cuáles son las razones. ¿Por qué debiera haber estado él allí? Y sucedió un día, dice el versículo 2 de 2 Samuel capítulo 11, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y caminando ahí sobre el terrado de su palacio, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Él caminaba, estaba descansando, y salió, se le ocurrió subir al terrado. Yo me imagino, hermano, una vez que uno no cumple con el deber que debe cumplir y no pone su mente en lo que Dios dice que debe estar ocupada, mente desocupada es taller de Satanás. Y él no sé si fue por, no sé, la Biblia no dice, pero por alguna razón él decidió no ir a la guerra. Y cuando se iba a la guerra, queridos hermanos, se llevaba el arca. El versículo 11, de 2 Samuel 11, dice el arca, dice el versículo 11, bueno, y Urías respondió a David, el arca Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Es decir, cuando se iba a la guerra se ponía en peligro la vida del ejército, porque era ganar esa no era un partido de fútbol, queridos hermanos, era la guerra, la guerra. Se iba ahí a conquistar o a ser conquistado, pero cada rey iba con toda la certeza que iba a ganar. Y iban a haber pérdidas de vida. Entonces David, sabiendo que el arca estaba allí, porque ellos llevaban el arca como que la presencia de Dios estaba ahí, la presencia de Dios estaba en el arca. Y David decidió quedarse ahí en la casa. Y estuvo todo el día, se ve que estaba bastante cansado, se levantó tarde y subió a su terrado y empezó a caminar ahí, a mirar el paisaje. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Si hoy en día, hoy en el siglo XXI, hermano, no necesita ir a un terrado para ver lo que uno no debe ver.
nosotros a veces debemos alejarnos de no permitir ir al lugar donde Satanás nos puede tentar. Me acuerdo una oportunidad, fui como delegado representando a la iglesia adventista, a una de las iglesias adventistas allá en Buenos Aires. Fui como delegado a Balcarce. Pero después que terminó el congreso ese que hubo allí, tuvimos que volver. Y volvimos por un camino diferente, porque los pastores, los líderes tenían que pasar allí en Mar del Plata, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina. Tenían que ir a llevar o a recibir algo de la iglesia ahí de Mar del Plata. Y nos dijeron allí los líderes que ellos iban a tardar, iban a arreglar sus asuntos. Bueno, nos dejaron y teníamos que esperar. Y la playa, bueno, hasta un poco de sonrisa me causa, la playa quedaba a 2 cuadras y media. Estábamos cerca de la playa. Y a uno se le ocurrió y dijo, ¿qué hacemos acá esperando tanto tiempo? Vamos a mirar un poquito la playa, a mojarnos los pies, porque era un día de calor. Y fuimos. Y llegamos ahí, ya estábamos por cerquita de la playa. Y aparecieron mujeres subiendo allí una escalera, que la playa quedaba un poco más abajo. Y hermanos, prácticamente estaban desnudas. Y miré a uno de los ancianos y le dije, ¿debemos estar acá nosotros después que venimos del congreso de algo especial? Y me miró el anciano de otra iglesia de esa misma ciudad. Me digo, no, mejor vámonos de acá, porque no corresponde, esto no corresponde. Hermano, si uno, es decir, pierde la noción de lo que Dios quiere de nosotros, vamos a darle lugar al enemigo que pueda trabajar. Y David estaba allí en su casa tranquilo, se quedó, el ejército, Joab estaba ahí comandando el ejército y sus soldados ahí arriesgando la vida, y él, no sé qué le pasó a David, que era un hombre, un hijo de Dios, de aquellos especialmente apreciados por Dios. Dice que David era conforme al corazón de Dios, pero era un ser humano como nosotros. Era un ser humano como nosotros. ¿Y cuánto me imagino yo? Nos descuidamos nuestra relación con Dios. Y en vez de estar en el campo del deber, porque aunque no seamos pastores, no seamos nada, si somos hijos de Dios, nos entregamos a Dios, fuimos bautizados, nacimos de nuevo a través del bautismo. Entonces en nuestra vida ya somos siervos de Dios, donde estemos en la casa, estemos en la calle, estemos en el trabajo, donde estemos somos siervos de Dios, somos representantes de Cristo aquí en la tierra. Somos los siervos de Él. Señor, ¿qué quieres que haga en este día? Y David es como que desoyó eso, o dejó de lado eso, y decidió quedarse en casa. Y el enemigo trabaja, hermano. Era raro en ese tiempo, según he leído un poco, que las mujeres se ducharan ahí en el aire, por así decirlo, en su casa, dentro de los límites de su casa, pero allí en el patio. No era usual eso. Cada casa, especialmente las que estaban cerca del palacio, porque eran casas bien hechas, lo mejor
según lo mejor de su tiempo. Y aquí David salió a caminar y el Satanás parece que no pierde el tiempo, nunca duerme parece, y fue preparando el terreno. Y a David se le ocurrió, muchas veces nosotros decimos, son casualidades, a veces son causalidades, porque si él hubiese estado donde debiera haber estado, no hubiese pasado por eso. Y bueno, hubiese sido algo que hubiese beneficiado mucho en la vida de David, porque después de esto que pasó, queridos hermanos, la vida de David creo que fue lo peor que le pudo haber pasado a David. Ir a luchar contra el gigante Goliat, él iba en el nombre de Dios y Cristo estaba, el Espíritu de Cristo, del Padre, estaban en él y cuando salía a la guerra, él salía confiando que la batalla era ganada por él, por Dios, no por el rey. Y Dios los mandaba y ellos iban y salían triunfantes. Queridos hermanos, tendríamos que reevaluar nosotros mismos todos, un servidor también todos. ¿Qué estamos haciendo en nuestra vida? Y sigo leyendo acá, 2 Samuel capítulo 11, versículo 2. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, de un soldado, uno de los soldados más fieles que él tenía. No era general, pero era uno de los soldados más fieles, más espiritual. Pero hermano, cuando nosotros nos metemos en terreno enemigo, el enemigo trabaja, valga la redundancia, trabaja. Tenemos que pensar bien qué vamos a decir, a dónde vamos a ir, por qué voy a ir ahí, pedir la bendición de Dios antes de ir. Porque si no, las consecuencias son terribles. Y sigue diciendo el versículo 4, y envió David mensajeros, y la tomó. Y era una orden del rey. Yo no sé hasta dónde tenía la responsabilidad de saber, pero si el rey llamaba había que ir. En ese tiempo era así. Y yo imagino qué mujer no hubiese querido estar con el rey David, ahí en el palacio. Bueno, si era una hija de Dios, no creo que no hubiese aceptado, pero no sé. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó y dice aquí la Biblia, de su inmundicia. Lo que ella hizo fue algo inmundo, hermano. Lo que hizo David fue algo inmundo. Y si es algo inmundo, hermano, es algo diabólico. Porque puede parecer fácil, ahí voy y total nadie me va a ver. Hermanos, todos los hombres hemos tenido tentaciones, es decir, que el enemigo, quizás porque anduvimos por la vereda equivocada, nos presentó. Pero con la ayuda de Dios hemos salido vencedores, pero con la ayuda de Él, por Él, solamente por Él. ¿A cuánto no le ha pasado que ha ido a hacer obra misionera? Me acuerdo no hace mucho, sí, bueno, hace unos 30 años, hace bastante. Un colportor salió a colportar como debía colportar. Y salió y
trabajando de puerta en puerta, llegó a un departamento, entró y tardó demasiado en salir. Después, no sé cómo fue la cosa, que él dijo que cometió el mismo pecado que cometió David. Y le destruyó la vida a ese joven, como le destruyó la vida a David, y como le puede destruir la vida a cualquier hombre o mujer. Hermano, y aquí fue el trabajo de Satanás es terrible. Nos acaba con nuestra vida. Y dice, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David, diciéndole, estoy encinta. ¿Ahora qué pasa? Se ve que, mire, cuando se iba a la guerra, no es que iban de vacaciones, iban en 2 horas, peleaban, perdían o ganaban. No, pasaban días, semanas, se sitiaban las ciudades, meses pasaban. A veces pasaba un año más. Se dejaba ahí todo un ejército sitiando la ciudad. Y esto se ve que pasó mucho tiempo ahí cuando fueron a la guerra. En el caso este especial, se dice aquí en el capítulo 1, en el capítulo 11, versículo 1 de 2 de Samuel, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron su capital. Hermanos, esos sitiaban las ciudades y iban destruyendo de a poco a los que salían, siempre que el ejército fuera fuerte. Y bueno, y así tenían control sobre esas ciudades, esas ciudades grandes que habían. Entonces acá se ve que eso duró tiempo. Pasaban hambre, los soldados pasaban frío, tenían que estar ahí alertas. No era fácil, queridos hermanos, lejos de la familia, lejos de la comodidad de la casa. Entonces, y ahora David, ella dice, estoy encinta. Y no era de Urías, porque Urías hacía ya tiempo que se había ido, no estaba en casa. Entonces David dijo, acá, ¿qué hago? Y mire, cuando uno está sin Dios, en vez de solucionar el problema, si nos metemos en un problema, lo que tenemos que hacer es enseguida ir a Dios, Señor, mira lo que hice, ayúdame. Pero David no, empezó humanamente, se había quedado, se olvidó del arca, se olvidó de su ejército, de todos aquellos que le servían. Pues solamente pensó en él. El versículo 6, entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías Eteo a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Pero David estaba haciendo todo esto no porque estaba interesado en su... Si hubiese estado interesado en Joab, su general, en el ejército, sus siervos, en el interés de la batalla, él hubiese estado ahí. Pero él ya estaba en manos del enemigo. Y todo eso lo hacía él como para que Urías entendiera por qué él lo traía, como que lo traía como un informante.
Y cuando Urías vino a él, David le preguntó, eso es lo que leí recién, por la salud de Joab, por la salud del pueblo, del ejército y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Entonces le hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Lo dice el versículo 10. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y acá viene lo que le leí hace un rato. Y Urías, como hijo de Dios, como siervo de Dios, y Urías respondió a David, el arca, Israel, tu ejército, tu pueblo, y Judá, están bajo tiendas, es decir, bajo cabañas ahí. Es decir, yo estuve viviendo en el campo, hermano, y a veces uno hace tiendas de ramas, de cualquier rama, y se hace un ranchito cuando uno va a trabajar al campo. Y a mí me tocó eso cuando fui joven. Y ahí de cerca de un arroyo sacábamos agua, la filtrábamos, la hervíamos para poder tomar y íbamos a trabajar. Dice, y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Eso era lo que tenía que haber hecho David, no haberse quedado en casa. Tendría que haber ido a cumplir con su deber, nada más y nada menos, no era otra cosa, era el rey. Y él que tenía esa experiencia de Goliat, y que Dios, en el nombre de Goliat, lo venceré, y cuando era más joven, venía un león a él, y quería robarle o matar una de sus ovejitas. Él iba, dice, en el nombre de Dios, y con sus manos, dice que abría la boca del oso, del león, y los mataba. Él tenía experiencia, él tenía la fuerza, y siempre que él cumplió con lo que debía cumplir, si Dios le decía, anda para allá, él iba para allá, quédate, él se quedaba. Veía la mano de Dios, pero ahora estaba lejos de Dios. Él hizo la suya. ¿Y cuántos de nosotros no hacemos la nuestra? ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece? Porque si pensamos bien, o creemos que pensamos bien, David hizo lo correcto, estaba cansado, era el rey, ¿por qué él tenía que ir a todas las batallas? Y se puso ahí a descansar, no merecía unas vacaciones. Hermanos, no era todo el año la guerra, había tiempo para ir a la guerra. Después ya en invierno no iban a la guerra porque por la lluvia, por la tierra fangosa, porque no daban las condiciones para ir a la guerra, y todos los reyes llegaron a entender eso. Hermano, no es como ahora que se largan misiles de una distancia de miles de kilómetros de un misil a otro y están en guerra. En ese tiempo no era así, era de cuerpo a cuerpo la cosa. Entonces, y Urías le contesta de esa manera. Qué bárbaro, qué hombre de Dios este Urías. Leo de vuelta esto que me gustó mucho, el versículo 11. Urías respondió a David, el arca de Israel y Judá están bajo tiendas. Están al aire, no tienen comodidades, nada.
y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo de batalla, porque había gente que estaba en la batalla y otros que estaban esperando, sitiando otro lugar. Y había yo de entrar en mi casa para comer tranquilamente, beber ahí sentado tranquilamente y dormir con mi mujer, por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David no le caía el 20. Versículo 12. David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y porque David sabía que él no iba a dormir, no iba a estar en la comodidad de su casa, lo que quería él ir allá al campo de batalla, estar cumpliendo con su deber. Y él salió a la tarde a dormir, porque él lo embriagó, David, le dio vino hasta que lo emborrachó. Ay, cuando caemos en manos del enemigo, hermano, es terrible. Entonces él salió tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Ni borracho, porque Dios cuidó de Urías, ni borracho logró hacer que él fuera a su casa para hacer lo que él quería que hiciese, que estuviese con su mujer y creyese que ese hijo era suyo. Y después sí, mandarlo a la guerra. Ay, es terrible esto. Versículo 14. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Mire, David escribió una carta, bueno, sabemos lo que dice la carta, pues lo leemos, que era la condena de Urías, ponerlo en el frente de la batalla, allí donde nadie se salva. Y le dio la carta a Urías, porque sabía que Urías era un hombre intachable, que él nunca iba a abrir esa carta. Pero la carta que Urías llevaba era su condena a muerte. Pero él no pensó mal de David, de su rey, aquí en la tierra. Él no pensó mal de David. Él seguía confiando en su rey y estaba dispuesto a ir a la lucha. Ay, queridos hermanos. Y dice aquí el 16, así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab. Es decir, los más valientes. Y cayeron algunos del ejército de David, de los siervos de David, y murió también Urías eteo. Hermano, él mandó la muerte de David, el rey David, el hombre que era conforme al corazón de Dios, pero en este momento no fue así. Salió y mandó una carta con el mismo Urías, pero no era la sentencia de muerte de Urías solamente, porque no lo podían mandar a él solo. No sé, se hicieron todo lo más perfecto posible, lo hizo David, astutamente, en manos de Satanás, el rey David. Y murieron más soldados, no solamente Urías. Queridos hermanos, Dios nos ayuda a entender cuánto nos ama Dios. Y que si nosotros no cumplimos con nuestro deber, no hacemos día a día, hora a hora lo que Dios nos pide, vamos a caer. Dios nos ayude a sentir la necesidad de Él en
en todo momento. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzase a enojarse y te dijera: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que les suele suceder, bueno, a los que se acercan al muro, ¿no? Sí, el versículo 21 dice: ¿No saben ustedes lo que le pasó a Abimelech, hijo de Joroboal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Eso le iba a decir el rey. Entonces tú dirás: también tu siervo Urías, Eteo, ha muerto. Ah, ahí le llegó bien. Todo esto preparado, hermano. Ay. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de tus siervos, y murió también tu siervo Urías Eteo. Eso era lo que... toda una trama, un invento o un hecho, no sé, para ocultar todo el daño que hizo David. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume ora a uno o ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Dios, hermano, esto es terrible, esto que pasa. Es terrible lo que pasa. Quiero dejar el tema hasta aquí nomás. Pensemos, meditemos. Dios mediante, más adelante vamos a seguir con el capítulo 12. Los resultados, hermano, del hecho de David. Un hombre conforme al corazón de Dios. También. Y si alguno se ha equivocado como David, vuelva a Dios. Pídale misericordia, arrodíllese, pida perdón, trate de cambiar. Entonces, que eso no sea nuestra destrucción, sino que sea un momento muy difícil que buscamos y merecíamos pasar, como le pasó a David más adelante, que lo vamos a ver en un próximo tema, Dios mediante. No se desanimen, Dios nos ama. Pero, hermano, tratemos de nunca separarnos de Dios. Ni en la casa, no sé, ser verdaderos padres, verdaderos maridos, verdaderos buenos vecinos, buenos
hermanos. Estamos en la calle, queridos hermanos, también. Donde vayamos, llevemos a Cristo en el corazón. Cuando vayamos por la calle caminando, vayamos orando, hermanos. Orando por la gente que vemos en la calle. Orando por nosotros porque nos ayuda a hacer lo correcto, solamente lo correcto. Y no descansar en nuestras experiencias personales, sino descansar cada minuto en Dios, estando con Él siempre, permanentemente. Por eso que la Biblia dice, orad sin cesar, es decir, comunicate con Dios. Todo lo que tengas a hacer, todo lo que te venga a mano, hacelo, pero comunicate con Él para que hagas lo que Él quiera y como Él quiera. Y mientras David se mantuvo haciendo lo que solamente Dios le pidió que debiera hacer, se mantuvo victorioso. Y eso no le trajo ninguna consecuencia negativa. Pero esto, lo que hizo David, hermanos, le trajo la ruina de su familia. Pero esto lo pongo aquí, lo estoy grabando para compartirlo, queridos hermanos, para que esto nos ayude a afirmarnos y a entender que Jesús, cuando dijo, sin mí nada podéis hacer, es así. Dos cosas tenemos que hacer: ir a Cristo permanentemente, eso es permanecer en Cristo. Y nosotros no podemos hacer nada bien, correctamente por nosotros, por nuestra propia voluntad. A veces las cosas no nos salen tan mal como a David, pero estando lejos de Dios a la corta o a la larga, Satanás va a tener una victoria y no debemos darle el gusto. Queridos hermanos, aferrémonos a nuestro Salvador y a través de Él nuestro Padre Eterno morará en nosotros y seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Dios hermanos, las más ricas bendiciones para todos. Será hasta la próxima, Dios mediante.